Okay, very good. Thank you. They were not at the restaurant last. Give me a second, deme un segundo. Jefferson, si se estará grabando la sesión. ¿Me podrías confirmar si está grabando? Sí, a mí me parece que está grabando, en la partecita de red dice grabando. Vale, gracias. Creo que no la había iniciado. Se me ha olvidado. Ok. Please, thank you. Let's continue. Entonces, aquí nos está mostrando en las oraciones, decimos was not or were not. Yes, but you can use the another way to use is using wasn't or weren't. ¿Listo? La abreviación. ¿Listo? Lo podemos abreviar. Wasn't, como está acá arriba, o weren't. ¿Listos? Es la otra forma. Entonces acá recordemos que es lo mismo. El was estaba para yo, primera persona, y terceras personas, el she o it. En este caso sigue siendo el was, pero como es el negativo le ponemos la negación. Was not o wasn't. Y para los demás pronombres, you, we, and they, vamos a usar were. En este caso, weren't. ¿Listo? Were not o weren't. Okay, now let's practice. Here we have another exercise. This is very easy. According to the picture, you need to put on negative or on affirmative. Okay? Entonces, tenemos el ejemplo. It was very cold there. ¿Listo? Pero como tenemos aquí una una X, quiere decir que lo vamos a cambiar a negativo. ¿No es cierto? It wasn't hot. ¿Listo? ¿Quién me ayuda con esto? I was happy. Es de affirmative. Yes, I was happy. Very good. Now, the negative. I wasn't sad. I wasn't sad. No estuve triste. Very good. ¿Alguien más? Another one. La siguiente. A volunteer. They wasn't working. They were. They weren't working. Ajá, they weren't, ¿no es cierto? Weren't. Recordemos que es ellos. En ese caso sería weren't. Ah, pero este es negativo. Sería were. ¿Listo? Esa es la afirmativa. Vemos el ticket como chulito. Entonces sería they were working. And this one is negative. They weren't playing. Ajá. They weren't playing. Very good. Ellos no estuvieron jugando. Very good. The next was el perro, ¿no es cierto? El perro. The dog was fast. El perro estuvo rápido. Y en negativo, ¿cómo quedaría? It wasn't slow, ¿no es cierto? Este no era lento. ¿Listo? Very good. The next. You were in Canada. You were in Canada. Estuviste en Canadá. Very good. And this one is negative. You weren't in Italy. Weren't in Italy. No, estuviste en Italia. Very good. Y la última, the last one. My dad Was. Mi papá, ¿no es cierto? Was reading. Estuvo leyendo. Very good. And a negative. Wasn't sleeping. Él, ¿no es cierto? Él no estuvo durmiendo. Very good. Check. Excellent. Very good. Claps for you. Well done. Okay. This is your score is 100%. Very good. Okay. Let's continue here. Dame un segundo, voy a ir. Pico.
Listo. ¿Están viendo mi pantalla? No. La comparto de nuevo. Listo. Listo. Están viendo mis diapositivas, ¿correcto? You can see my slides. Yeah? Yes? Yes. Okay, Yes. thank you. Now, let's continue with the interrogative or question form. For the interrogative, remember that now you need to start using the auxiliary verb. La interrogativa se va a comenzar usando el verbo auxiliar, en este caso was o were. Recordemos que en las interrogativas cambia el orden. Ya no empezamos por un sujeto, sino empezamos con el verbo auxiliar. ¿Listo? Entonces necesitamos the auxiliary was or were, plus subject, plus the verb, and the complement, and the quotation mark. ¿Listos? Necesitamos el verbo auxiliar, el sujeto, el verbo, el complemento y el signo de interrogación. Por ejemplo, was he at the swimming pool yesterday? ¿Estuvo él en la piscina ayer? Yes. ¿Quién me ayuda con la segunda? Somebody wants to read the second one, please. Were they at the swimming pool yesterday? Gracias, Andrea. Yes. Were they at the swimming pool yesterday? ¿Estuvieron ellos ayer en la piscina? Very good. Thank you. Ok. Ahora vamos a ver un cuadrito. En este cuadrito tenemos como el resumen de lo que acabamos de ver. En este tenemos the affirmative, negative, and interrogative about the verb to be. Okay. In blue you have the pronouns of subject, and in orange you have the verb to be in affirmative, in a negative, or in interrogative. Okay. Entonces, you need to memorize this information. Okay. Esto lo necesitan memorizar, ustedes lo van memorizando y lo van interiorizando a medida que lo van utilizando. ¿Listo? Y tiene como el resumen. Vamos a hacer esta práctica aquí. Now we are going to practice the verb to be in past, okay? Listos. I need that you help me to answer these multiple choice, okay? For this sentence, he sick yesterday. Nos dan tres opciones, were, was, or is. What is the correct? Was. He, ¿no es Was. cierto? Él, he was, very good. Él estuvo enfermo ayer, very good. This one, I in the football team last year. Were. ¿Cuál es el sujeto? I was. Primera persona, first person. Were. And sería presente, ¿no es cierto? Y pasado nos dan estas dos opciones, pero como es primera persona sería was. I was in the football team last year. I was, okay? This one is a question. You at the school yesterday. What Were. is the subject? Where? ¿Cuál es el sujeto? What is the subject of the question? Were. ¿Cuál es el sujeto? What is the subject? You. You, ¿no es cierto? Usted, ¿no es cierto? Entonces le estamos preguntando, ¿usted estuvo en el colegio ayer? ¿Cierto? Entonces, cuando ya digamos, sabemos cuál es el sujeto de la oración, vamos a recordar lo que memorizamos en el cuadrito, nos acordamos que sería where, ¿no es cierto? Where. Where. Ustedes me dirán, ay, pero acá hay una pregunta tricky, porque ese where tiene una H, porque este where es una W question, ¿no es cierto? Es una pregunta de W. Mire que se pronuncia igual, ¿no es cierto? Where. Se pronuncia igual, pero se escriben diferente, ¿no es cierto? Y significan dos cosas diferentes. ¿Listo? Where sería dónde. ¿Listo? Entonces es la segunda. Very good. This one. She late for school today. Is negative. Wasn't. Wasn't. Yes. Sí, no lo dudes. Wasn't. Ella. Porque el pronombre es ella. She. She wasn't late for school today. Very good.
Y es wasn't porque estamos hablando en pasado simple. ¿Listo? This one. Were your brother and sister last weekend? Were your brother and sister last weekend? What Where? is the subject? What is the subject of the question? Where? Pero ¿cuál es el sujeto? What is the subject of the question? Your, no es un subject. Your es un sí, posesivo. Es un posesivo. Sí, O sea que ¿cuál sería el sujeto? Lo primero es sí. identificar el sujeto. Su brother, su hermano y hermana. O sea que el sujeto es hermano y hermana. Y por esos sujetos, ¿por qué pronombre lo puedo reemplazar? They. They, ¿no es cierto? Ellos. ¿Listo? Entonces, pilas que esto también es una cascarita. El your, cuando leemos rápido, tendemos a decir que es you. Y no, este you es un posesivo. Entonces, el sujeto y la oración son brother and sister, que lo puedo reemplazar por ellos. They. ¿Listo? De esa forma yo identifico que sería ¿cuál? ¿Cuál es la opción? Were, was o are. Were, ¿no es cierto? Entonces, mire que aquí suena lo mismo. Where were your brother and sister last weekend? ¿Dónde estuvieron tu hermano y hermana semana pasada? Very good. This one. We at home last night. This is a negative. Weren't. Yes, Weren't. weren't. Yes, weren't. Muy bien, porque el sujeto es nosotros. Very good. This one. It's sunny and hot yesterday. Soleado y caliente. It was sunny and hot. Was. Very good, yeah. Listo. Okay, we finished. Okay, very good. Total score is 7 out of 7. The 100%. Very good, excellent. Okay, let's to continue here. Bueno, ese era el pasado simple del verbo to be. Ahora vamos a seguir con el pasado simple. ¿Listo? El tiempo pasado no solo es el verbo to be, sino que recordemos algo que vimos en bachillerato, que son los verbos regulares y verbos irregulares. ¿Listo? Entonces, pay attention for the affirmative or positive form. You need a subject plus the verb in past and the complement. En estos no vamos a tener el verbo to be. ¿Por qué? Porque posiblemente la oración no necesitemos decir que estuvo o que fue, sino que hizo otro tipo de acción. Por ejemplo, I woke up at 6 a.m. yesterday. Me levanté a las 6 de la mañana ayer. Esto fue una acción que hice en el pasado, ¿sí? O quedaría they woke up at 6 a.m. yesterday. Listo, vemos en rojo el verbo en pasado, que para este caso el woke up es un verbo irregular porque cambia, necesito memorizarlo, ¿sí? Cambia el presente al pasado y tenemos en rojo también la palabra yesterday que nos indica pasado. ¿Listos? Listo. Pay attention here. Vamos a decir que en el verbo pasado siempre tenemos dos clases de verbos. In the simple past, you have two kinds of verbs. The regular verbs and irregular verbs. Regulares e irregulares. ¿Listos? On the chart, en el chart, en el cuadro, tenemos que, por ejemplo, el was, que ya lo vimos junto con el verbo to be, pero dice abajito el verbo work, el verbo trabajar. Dice, I work as a writer at home. Esta palabra writer, ahí hay un error, está pegada, pero primero es writer y después at home. Yo trabajé como escritor en casa. I work. Ese work, si vemos, le agregamos, está en rojo una E con una D y D, ¿no es cierto? El work está en presente, pero cuando le agrego la E con la D, ya me queda en pasado. Les voy a escribir en el chat. El presente es work y el pasado es work. ¿Listos?
Es decir, que a los verbos regulares lo que voy a hacer es que les agrego la terminación ed para que queden en pasado. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos aquí study, el verbo study, el verbo estudiar. ¿Listo? En pasado me queda studied. ¿Listo? Es otro verbo que me cambió allí. Este hace parte de los irregulares. ¿Listo? Y vemos el came. Dice, por ejemplo, he came from Spain. Ella vino de España. He came. Estoy en el último verbo. Came. El presente es come y el pasado es came. Eso me indica que es un verbo irregular porque cambió. ¿Listo? Listo. Continúe aquí. Entonces, ¿cómo sabemos cuáles son los verbos regulares y los verbos irregulares? Pay attention. Para los verbos regulares tenemos unas reglas. Debemos seguir estas reglas que les voy a explicar ahora. ¿Listo? Y para los verbos irregulares, que son los que cambian en su totalidad, eso sí nos toca usar la memoria. Usualmente lo que uno hace es buscar una lista de verbos irregulares y aprenderse esa lista. O a medida que uno va usando los diferentes clases de verbos, pues los va interiorizando. Those are the rules about the regular verbs, okay? The first rule is when you need to add the for the verbs that finished or ending in E. Todos los verbos que terminen en E, ¿qué les vamos a hacer? Les agregamos una D. ¿Listo? Por ejemplo, like, lifed. ¿Listo? Todos los que terminen en E, simplemente le agregamos una D. Y ahí ya quedó el pasado. ¿Listo? The second rule, la segunda regla, is when you have a verb that ending in vowel plus Y at ed. Cuando vemos un verbo que termina en una vocal, como stay, pero después de esa vocal hay una Y. ¿Qué hacemos? Simplemente le agregamos la E con la D. Stay, state. ¿Ok? Le agregan ed. Play, played. ¿Listo? Le agregamos la E con la D. ¿Ok? Pero me dice que la tercera regla dice that are verbs that ending in a consonant plus Y. Change Y to E and add ed. Pay attention to this one. Aquí, ¿qué dice? Es muy parecida a la anterior, sino que ya no termina en vocal, sino tienes una consonante. Tiene una consonante antes de la Y. Por ejemplo, try, intentar. El verbo intentar, try. ¿Qué hago? Le quito, remuevo esa Y, la cambio por una I latina y le agrego ed. Entonces, try, tried. ¿Ok? Carry, carried. ¿Listos? Ahora dice, the another rule, la otra regla dice, one syllable. For the verbs that have only one syllable, is a single vowel ending in a single consonant. Double the final consonant and add ed. ¿Qué quiere decir eso? Son verbos que tienen una sola sílaba. ¿Listo? Y que esa sola sílaba tiene una única vocal. ¿Listo? Y termina en una consonante. ¿Qué hacemos? Repetimos la última consonante y le agregamos ed. ¿Listo? In this case, nude, nuded. ¿Listo? Rip, rip. ¿Listo? ¿Qué hacemos? Como es una sola sílaba, que tiene una sola vocal, que tiene una sola consonante, lo que hacemos es que le repetimos la última consonante como nude. Miren, se le repitió la D, queda doble D, y le agregamos ed. ¿Listo? The last rule, la última regla, the last rule, is when you have verbs with two syllables. Verbos con dos sílabas, with two syllables, that have stress on the second syllable, que tienen estrés en la segunda sílaba. El estrés es algo muy similar, digamos que es como la tilde en español, pero no se coloca, se tiene como la entonación, la fuerza en
en esa sílaba. Y que termine en una consonante. ¿Listo? Se hace lo mismo, se repite la consonante y se agrega ed. Commit, committed. Prefer, preferred. ¿Listo? ¿Vale? Cuando los verbos están en pasado, que terminan en ed, la mayoría suenan como si terminaran en t. ¿Listo? Como si fuera una t. Es el sonido. ¿Listo? Prefer, preferred. Commit, commit. ¿Listos? ¿Preguntas acá? Questions about those rules? ¿Preguntas sobre estas reglas? No? No one, ninguna? Let's continue. Listo. Here we have the irregulars. Dijimos que eran irregulares. ¿Por qué? Because they change when you write in past. Los verbos irregulares cambian. No hay una regla que me diga qué letra le cambio. No. Cambian a veces una letra, cambian en su totalidad. Entonces nos toca usar la memoria. You need to memorize the irregular verbs, okay? For example, buy, comprar, el pasado es bought. Tienen que cambian varias letras. Run, el pasado es regularmente. Swim, que es nadar, el pasado es swam. ¿Listo? Go, es el verbo ir, el pasado es went. ¿Listo? Entonces, como podemos ver, son verbos que cambian, ¿ok? Por ejemplo, we went shopping last Saturday. We went. Fuimos de compras el pasado sábado. I bought some groceries a month ago. Compré algunos suplementos, no recuerdo cómo se dice, suplementos, digamos, hace un mes, ¿sí? O ella nadó, she swam. Ella nadó en el río on her last vacation. She swam in the river on her last vacation. ¿Preguntas hasta acá? Questions, doubts? No, señora. Gracias, Nicole, Adrián, Andrea, Joseph, Einar, Juan Diego. Questions? Everything is clear, okay? Perfect, everything is clear, okay. No, señora, gracias. Okay, let's continue. Vamos igual a practicar. Y en la práctica posiblemente nos salgan algunas dudas. ¿Listos? Dice esta irregular verbs list. Esta es una lista muy cortica y como por tener poder ver algunas diferencias, pero mi consejo es que descarguen una lista de verbos irregulares. When you have the list, everything you have the first column is the verb in present, okay? For example, swim, the past swam, and the past participle swam. Aquí cambian, ¿no es cierto? Pero normalmente eso es lo que tiene la lista de verbos. El presente, el pasado y el pasado participio. Entonces aquí podemos ver algunos que cambian. Teach, taught, buy, bought, speak, spoke, do, did, sell, sold, bueno, etc. Como podemos ver, por ejemplo, put, el verbo colocar, nunca cambia. En los tres tiempos verbales, presente, pasado y pasado participio, sigue siendo put. Igual que could. ¿Listo? Pero eso no se da para todos, ¿vale? Entonces es de memorizarlos. ¿Listo? You need to memorize. Listo. Memorize and to learn. Memorizar y aprender. Listo. Ahora, ustedes me dirán, bueno, ¿cómo son las negativas? Esas reglas que vimos, esas reglas las vamos a usar solo en pasado simple cuando la oración es afirmativa, ¿vale? Pasado simple, oración afirmativa. Ahora sí tenemos la negativa. The negative sentence. On the negative sentence, you need to use the auxiliary verb. En las negativas que necesitan usar el verbo auxiliar, que en este caso es did. Did not o didn't. ¿Listo? Les voy a escribir en el chat. El verbo auxiliar del pasado simple es did. Para la negativa sería did not o pueden usar la abreviación que es didn't. ¿Ok? ¿Listo? Si vemos en la pantalla, por ejemplo, the first one, you have the sentence. In blue
you have the sentence for the affirmative. And in red, you have the sentence in negative. I played a computer game. Yo jugué un juego computador. I played. Miren que el played, ahí le dice la regla que vimos ahorita y le agrega ed. Pero si vemos la negativa, dice I didn't play chess. No jugué parqués, no, en el otro juego, ajedrez. Entonces dice didn't, con el didn't ya sé que me está hablando en pasado la persona. Por eso el verbo no le agrego nada, el verbo queda igualito en infinitivo, no le agrego nada al verbo. ¿Listo? Si ven la diferencia, I didn't play. In the second sentence, you studied math. You didn't study English. ¿Listos? Y así sucesivamente. ¿Listo? No sé si alguno me quiere ayudar con la lectura de la siguiente. The number 3, please. Can you read? A volunteer. Yo, Nicole, thank you. he watched a talk show. Okay. She wanted to stay home. Ella quiso quedarse en casa. She wanted to stay home. El verbo querer es want, ¿no es cierto? Como lo queríamos en pasado, le pusimos ed. Pero si vemos la siguiente, la negativa dice, ¿me la puedes leer, Nicole, please? Negativa. She didn't want to go out. Okay, very good, perfect. She didn't want to go out. Ella no quiso salir. ¿Listo? Entonces el want, miren que está en infinitivo. No le agregamos ed, no le hicimos nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al estar el didn't, con eso ya sabemos que la oración está en pasado. ¿Listo? Y así sucesivamente. ¿Vale? Questions? ¿Preguntas antes de continuar? Señora, Thank you, Nicole. ¿Alguien más? ¿Somebody else? Andrea, Joseph, Luceli, No, señora. Vanessa. No? Everything is good, yeah? Okay, let's continue. Here we have a summary. Aquí tenemos como el resumen. De affirmative, en jump o con ed están los que son regulares y los otros son porque cambian. Por ejemplo, you eat o she wrote. ¿Listos? Porque cambiaron, ¿no es cierto? Pero en la afirmativa estamos con ejemplos en pasado. En the negative tenemos el didn't, que con eso me está diciendo que la oración es negativa, y el verbo siguiente está tal cual, sin hacerle nada. ¿Listos? Y en la interrogativa, ¿qué pasa? Recordemos que en las interrogativas ya no empiezan por el sujeto, sino que empiezan por el verbo auxiliar. ¿Listo? The auxiliar verb. For this case, the auxiliar verb is did. You need to put the auxiliar verb, the subject, and the verb. And complement, of course. Entonces necesitan el verbo auxiliar, el sujeto y el verbo. Did I jump? Y un complemento. ¿Listo? Did you eat? Y un complement. ¿Listo? Para todos es el did. Independientemente de cuál sea sujeto, en este pasado simple, todos tienen did. ¿Listos? Okay, let's continue. Now, here, bueno, aquí es como el resumen del verbo. Dijimos que los verbos en pasado tenemos regulares y irregulares, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer la práctica. Let's practice. Acá. What is the idea? To put the verb in present and to put the verb in past, okay? ¿Listos? ¿Quién me ayuda? Number 1, in present. Start, start o start. ¿Cuál sería? start. Start. I start, ¿no es cierto? Start, I start. Yo comienzo. En paz, yo comencé. I
Start. Started. Ajá. Start. Started. Start. Very good. The second, you. ¿Cuál sería? Start. 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 Very good. Y en past Started. Start. sigue siendo la misma. ¿Listo? Start. ¿Listo? He. Con el nombre he. Starts. 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 Starts, ¿no es cierto? Sí, starts. ¿Por qué? Porque el presente simple lleva otras reglas, entre ellas agregarle la S al verbo cuando va en tercera persona. Pero ese es presente simple que lo vieron, bueno, la semana pasada hubo la sesión de presente simple. Muy bien. ¿Y cuál sería el pasado? Start. Start. Started, el mismo. Started. ¿Listo? ¿Listo? En pasado, el verbo queda en pasado independientemente de cuál es el sujeto. ¿Listos? She Start. Start. starts. Recordemos que en terceras personas el presente simple se le agrega ese al verbo. ¿Listo? Es una de las reglas del presente simple. Y entonces en el pasado quedaría she. Started. Ajá, el mismo. Here, this one. Start. Start. Starts. Porque el it, estos tres, he, she o it, son terceras personas. ¿Listo? Starts. Y para el pasado, in past, Started. started, no cambia, es el mismo. We, en Start. presente, start. In past, Started. 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 You, started o starts. Start. Start. You, start in past, ¿cómo queda? Started. Very good. Y el último, Start. start y start. Very good. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ténganlo en cuenta. En el pasado simple, el verbo se coloca en pasado solo para la oración afirmativa. ¿Listo? Y no importa cuál es el sujeto. ¿Vale? El verbo se pone en pasado en la afirmativa. ¿Listo? Very good. Well done. Well done. Listo. Let's continue. Okay. Now we are going to watch a video. ¿Listo? Vamos a ver un video. The idea is that you watch the video, you listen, you pay attention to the verbs that use in past, okay? And about what happened in the video. ¿Usted es profesional colombiano y está buscando cómo inmigrar legalmente a los Estados Unidos? Good morning, Sally. How are you? I'm great. What did you do yesterday? We went to the park. What did you do in the park? We flew kites. His kites flew high. Wow, you're good. What did you do yesterday, Sally? I read books. Let's go to the classroom. What did you do yesterday? I watched a science movie. What did you do yesterday, Mike? I made bulgogi with my dad. How was it? It was very delicious. We had a bulgogi party. I made cookies yesterday. I brought cookies for you. Thanks. Mmm, delicious. Let's role play. Okay, here what is the idea? Here you have the subtitles. My idea is that you read and try to remember what you listened.
¿Listo? Se repite acá una parte del video. La idea es que ustedes vayan haciendo la lectura de los subtítulos, pero traten de recordar cuál era la pronunciación de lo que escucharon en el libro. ¿Listo? Y pueden ensayar allí la pronunciación. Let's go. Yum, yum. Okay. Tell me some verbs that you watch on the video. Tell me, what kind of verbs do you watch on the video? A volunteer, please. Adriana, Andrea, Shelly, Nicole. Do you remember the verbs? What? Sí, watch it, Ok. Que sería what, ¿no es cierto? Ver. Y vimos el pasado. Watched. This is a regular or an irregular verb? Is regular or- irregular. Irregular. No, the contrary, is regular. ¿Listo? Es regular. ¿Por qué? Porque termina en ed. Ah, ok. ¿Listo? Como termina en ed es porque la regla me dice que debo agregarle ed al final. ¿Listo? Eso es un regular. ¿Vale? Thank you. Another one, another verb. Les voy a dar uno. Vimos may. Estoy colocando primero el presente y después estoy colocando el pasado. ¿Listo? Make, may. Hacer. ¿Listo? This is an regular or irregular. What do you think? Regular. Regular. Dices que es regular. ¿Tiene ed al final? No. ¿No es cierto que no? O sea que es un irregular. Mire que cambió. Cambió la forma del verbo. Cambiaron las letras. Y no termina en de. ¿Listo? Cambió de make a made. ¿Listo? Thank you. Another verb. Otro verbo. Juan Diego, Vanessa. ¿Alguno recuerda otro verbo? Quiero que veamos esto. Do and did. ¿Cuál era la pregunta que siempre repetía la profe? Había una pregunta que siempre se repetía en el video. ¿Cómo era esa pregunta? ¿Quién recuerda? What did you do yesterday? Excelente, sí. Ahí la escribí en el chat. Thank you, Nicole. Very good. Esa es. What did you do yesterday? Quiero que veamos esta pregunta. ¿Por qué? Porque la pregunta, perdón, empieza con una W question. Con la W question, what?
qué, ¿no es cierto? La pregunta está en pasado, o sea que lleva el auxiliar que es did. Perdón un segundo. Vemos que tiene el verbo auxiliar que es did, ¿no es cierto? Ese verbo auxiliar, bueno, ese auxiliar verb me está indicando que es, ¿qué tiempo? Pasado, ¿no es cierto? Y vemos que el verbo principal es do, ¿no es cierto? Ahí debe llevar los dos verbos. ¿Por qué? Porque el verbo do significa el verbo hacer, ¿no es cierto? Pero resulta como la pregunta está en pasado, tengo que colocarle el auxiliar que es did. Y el verbo principal de la oración me queda en infinitivo, como les dije ahorita. No se le hace nada. ¿Listo? Por eso ustedes en esta pregunta ven dos veces prácticamente el verbo hacer. Porque el pasado del verbo hacer es did. ¿Listo? ¿Qué quiero decirles con esto? Que el verbo do, que significa hacer, está en presente. Puede ser did, hice, que sería el pasado, pero también puede ser, no, también se puede usar como el auxiliar del pasado. ¿Listos? Tiene esas tres funciones para que lo tengamos claro. ¿Listo? Bueno, otro verbo que vimos, el verbo volar, fly. Fly. The past is flew. This is regular or irregular verb. ¿Quién recuerda? Is Irregular. Regular. Regular. Yes, it's regular. Okay, very good. Thank you. Listo. ¿Tenemos preguntas hasta el momento? ¿Questions? No, de señora. continuar. No? Ok. Somebody else? ¿Alguien más? Andrea me dice en el chat que no. No means. Ok. Listo. Here we have another exercise. Here you have between brackets, entre paréntesis, between brackets, you have the verb, okay? The idea is to complete the sentence according to the verb, but put the verb in past. ¿Listos? Vamos una por una, one by one. Number one, last year I, ese go, ¿cómo quedaría en pasado? Go to England on holiday. ¿Cómo nos queda el verbo go in past? When? Very good. When. Ah. When. Entonces, miremoslo a ver. Mire, aquí al frente nos va a aparecer la solución. Last year, I went to England on holiday. El año pasado fui a Inglaterra en vacaciones. Very good. Number two, eat fantastic. El verbo be. O sea, el verbo to be in past. ¿Cómo nos queda? It is. In past. Y sería presente. Oh, Hoy estamos hablando del past. Lo vimos al inicio. Is the past. Was. Ajá, excellent. Was. Esto estuvo fantástico. It was fantastic. Very good. Number three, I lots of interesting places. Visité muchos lugares interesantes. ¿Cómo nos quedaría ese verbo en pasado? Visit. Visited, como visited. Yes. Muy bien, sí. Es un verbo regular. I visited lots of interesting places. Very good. Number four, I with two friends of mine. Is the verb Was. be. Very good. Muy bien. I was with two friends of mine. Very good. Thank you. Number five, in the mornings, we hit streets. The verb is walk. Walk. Caminar. Walked. Yes, very good, sí, es un verbo regular, así es. In the mornings, we walk, hit the streets, very good. Number six, in the evenings, we to pubs. En las tardes vamos a When. una taberna. Went. When. Very good, muy bien, pasado y con when, perfect.
Number 7, the weather, fine, The weather Was. was fine. was very good. Muy bien, el clima estuvo bien. The weather was fine, very good. Number 8, pay attention that the number 8 is a negative. It's a negative sentence. You have the note. Y el verbo es rain, llover. Weren't. Didn't rain. Very good, didn't. Listo. Aquí estaba la larga, ¿no es cierto? Pero dijiste la abreviación. Es Oh. correcto. It did not rain a lot. O Ah, it didn't rain a lot. No llovió mucho, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Por qué no va el was? Porque me están diciendo que el verbo principal es rain, ¿no es cierto? mhm. Y yo estoy diciendo es que no llovió mucho. Diferente si yo dijera no estuvo lloviendo mucho. Allá estaríamos hablando de un pasado continuo, pero estamos hablando acá de un pasado simple. No llovió. ¿Listo? Ok, very good. Number 9. But we, some beautiful rainbows. Nosotros vimos algunos hermosos arcoíris. El verbo ver, sí. So. Ujú. Sí, so, very good. So is an irregular verb. We saw some beautiful rainbows. And the last one, number 10. This is a question, okay? It's a question. The verb is spend. Spend es gastar. Pero este spend es gastar en una forma positiva. ¿Listo? Cuando gastamos algo, pero de una forma positiva. ¿Listo? Entonces, where your last holiday is question. Como es pregunta, ¿qué nos hace falta acá en estas dos partes? El do. Where. ¿Qué nos hace falta? Después del where, ¿qué iría? Un auxiliar. Excellent, Nicole, yes, the auxiliary verb. And what is? ¿Cuál es? What is the auxiliary verb for the simple past? Did. Where did. 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 Did es el auxiliar del pasado simple. ¿Listo? Por ahí me están confundiendo el verbo to be. ¿Listo? Miremos que aquí no vemos el verbo to be. Recordemos que el verbo to be significa ser o estar. Entonces, en el pasado fue yo fui o yo estuve. ¿Listo? Pero aquí el verbo es gastar, spend. Entonces ya tenemos una parte. Where did you? ¿Y cómo queda ese verbo spend? Si es pregunta, esa cuestión. Spend con T. ¿Quién más me dice cómo queda? Arriésguense, chicos, no pasa nada. ¿Qué harían ustedes con ese verbo? se le agrega nuevamente la doble D, ED. Se le agrega la Spend ed. Spend it. No, ninguna de las anteriores. Otra diferente. Bueno, recuerden. Se le agrega la I y la D. Bueno, vamos a lo siguiente. Recuerden que yo les dije las reglas para agregarle ed. Esas reglas las usábamos cuando. ¿A todas las clases de preguntas o solo a cuáles? Yo por ahí dije varias veces que esos cambios a los verbos los hacemos solo cuando la oración es. ¿Nos recordamos? Solo cuando la oración es afirmativa. Afirmativo. Claro, está en pasado, pero es afirmativo. ¿Listo? Solo para la afirmativa. En este caso no es afirmativa, es una
pregunta. O sea que el verbo queda igualito, no le hacemos nada. Recuerden, si la oración está en negativa, lleva el didn't, eso me dice que la oración está en pasado, o sea que el verbo no le haga nada. Si la oración es una pregunta y ya lleva el did me indica que es pasado, o sea que el verbo no le hago nada. ¿Listo? Los cambios que le vamos a hacer al verbo solo va a ser para la afirmativa. ¿Listo? ¿Listos? Sí, señor. Let's continue. Señor. Vamos a continuar. Listo. This one. Complete each sentence with the main verb in past tense. Vamos a completar. ¿Listo? Aquí, ¿cuál iría? Aquí no tenemos, no les doy la opción. Nos toca es por contexto hacer la lectura. How your class today? ¿Cómo tu clase hoy? How? ¿Cómo sería? ¿Cómo preguntamos? How your class today? ¿Qué le falta? El did, how did. ¿Tienes otro verbo en la oración? ¿Hay algún verbo en la oración? ¿No es cierto que no? How es una WH, es una pregunta. Your es un posesivo. Su clase hoy. Clase tampoco es verbo, hoy tampoco es verbo. O sea, no hay verbo. O sea, que no le puedo poner did. ¿Cuál sería ahí el verbo? El verbo tener. El verbo tener. ¿Será que se nos queda bien con el verbo tener? No. ¿Qué otro verbo? ¿No? Listo, voy a ayudarles con esta. How was your class today? How was? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? ¿Listo? Entonces el pasado, el verbo to be. Por eso nos lleva otro verbo. ¿Listo? Porque tanto el auxiliar como el verbo principal es el pasado to be. How was your class today? ¿Listo? ¿Cómo estuvo tu clase hoy? ¿Ok? En the second one, Mike, a new cell phone. ¿Qué verbo puede ir? Mike, a new cell phone. Un nuevo celular. ¿Cuál puede ser? Was. Was. ¿Tuvo? Mike tuvo un nuevo celular hoy. O Both. have. Has. My Pero- both compró. ¿No es cierto? Mike compró. Excelente. El verbo comprar es buy. Buy. El pasado sería bought. ¿Listo? Mike bought a new cell phone. Mike compró un nuevo celular. Very good. Number 3. The bell just. The bell just. El timbre que. The bell just. ¿Qué hace un timbre si yo lo oprimo? The bell just. Sonó. Sí, sí. Sonó, timbró, ¿no es cierto? Entonces, the bell just rang. ¿Listo? The bell just rang. Very good. Number 4. I ate the dishes earlier this morning. The dishes. Los platos. Temprano esta mañana. ¿Qué puedo hacer yo en la mañana con los platos? Yo lavé. Ujú, ujú, muy bien, lavar. ¿Listo? Wash. 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 ¿Y el pasado? Wash it. Washes. Sí. Pero aquí nos pone did. Did. I did, hice, como hice los platos esta mañana. ¿Listo? Pero también puede ser wash. Wash, les estoy escribiendo en el chat el verbo lavar. Wash. Y cómo quedaría en pasado. ¿Listo? Que también puede ser.
¿Listos? Listo. Number 5. Janice, the door. ¿Qué le puede hacer Janice a la puerta? Janice, the door. Abrió. Ok, puede ser abrir, open, muy bien. O puede ser tocar, ¿no es cierto? Listo. Dice que Janice answer the door. ¿Listo? Respondió a la puerta. ¿Listo? Answer the door. ¿Sí? También puede ser opened the door. Lo que hace es opened con la ed en pasado, ¿cierto? 6. The kicks, the box. ¿Qué le pueden hacer unos chicos a una caja? The kicks, the box. Puede Open. ser opened, ¿no es cierto? Aunque aquí en el ejercicio está otra, pero sí, open también es una opción, abrirla. ¿Qué más le pueden hacer? El verbo es flat. El verbo es flat. Es como aplanar. Flat. ¿Cómo quedaría ese verbo en pasado? Ahí en el chat les coloqué el verbo flat. ¿Cómo queda en pasado? Tenemos que es un verbo de una sola sílaba y que termina en consonante. Lo necesitamos en pasado. ¿Qué le hacemos? According to the rules. It's a one syllable verb. It's a one syllable. Nos dice Omar en el chat, flatted. Pero nos falta algo. Se le agrega ed, sí, pero falta algo. Omar y Joseph, falta algo. Es una regla. Tiene one syllable verb. Tiene solo una sílaba. Y resulta que esa sílaba tiene una única vocal. One vowel. One vowel and ending in a consonant. Tiene una vocal y termina en una consonante. ¿Qué le hacíamos? ¿Double qué? ¿Doble qué? Double. La doble T. La doble T, ¿no es cierto? Doble T, sí. Bueno, pay attention. ¿Listo? La doble T. Bueno, pero aquí tiene E, N y ED. Bueno, aquí sí nos cambió harto. Bueno, ahorita lo reviso. Pero para mí es la E con la D. Y la doble T. ¿Listos? Number 7. Ay, me fui. Ya se los dejé ver. Vuelvo desde esta. Pasamos. Y vamos en la siguiente diapositiva. Listo. Vamos para la number 7. Someone my car. Alguien. Someone my car. No sé si lo alcanzaron a ver ahorita. Buenas tardes. Someone my car. ¿Qué puede ser? Un verbo. A ver. Ayuda. Stole. Omar se alcanzó a verlo. ¿No es cierto? Robar. Alguien robó mi carro. Someone stole my car. Okay, the next one. Number 8. Everyone a good time at the party. Todos. A good time at the party. What is the verb? Ya nos faltan poquitas para que hagamos un juego. Y terminamos con un juego. Everyone a good time at the party. Todos qué. Dice un buen tiempo en la fiesta. ¿No? Todos tuvimos un buen tiempo en la fiesta o todos estuvimos. Bueno, pay attention. El verbo tener, ¿no es cierto?
Everyone had a good time at the party. Had. Had es un verbo irregular. Les voy a escribir en el chat el verbo tener. Es have. Y el pasado sería had. ¿Listo? Entonces todos tuvimos un buen tiempo en la fiesta. Number 9. They all the way from Rio de Janeiro. They all the way from Rio de Janeiro. ¿Alguna idea? ¿Algún verbo que nos combine, que nos sirva para ese contexto? Este conflicto. They traveled. Ellos viajaron. They traveled all the way from Rio de Janeiro. Y la última, handyman fixed window. Handyman fixed. Fix, el verbo arreglar. ¿Listo? En presente es fix y en pasado es fixed. O sea que es un verbo regular. ¿Listos? Bueno, ya para terminar. Salir de acá. Vamos a hacer un juego. Usando quizzes. ¿Listos? Es un como un quiz en línea. Es un quiz en línea. Bueno, Gerson nos está enviando en el chat para que por favor llenemos la encuesta de satisfacción, pero antes de llenar la encuesta y antes de retirarnos les pido que hagamos este juego. Esta aplicación, Quizzes, lo pueden utilizar ustedes desde su celular, lo pueden descargar, lo pueden usar en línea, ustedes colocan allí temas que quieran practicar y les van a salir cualquier clase de juegos, ¿listo? Entonces, les voy a enviar el link en el chat. Ustedes, por favor, perdónenme que me salga. Ustedes en el chat, por favor, ingresen a este link de Quizzes. Este juego no lo podemos iniciar hasta que pues, la mayoría estén, ¿sí? Porque si lo inicio, quien se quede por fuera después no puede participar. Entonces, por favor, vamos al link que dice Quizzes, o los que tengan ya la aplicación desde su celular pueden ingresar el código que les está saliendo en pantalla. Bueno, vamos a dar unos minuticos, 2 minuticos para que se vayan conectando, por favor. Thank you, Joseph. Joseph ya ingresó. Por favor, todos le vamos dando el link. Lucely también. Omar, thank you. Recordemos que en el chat tenemos un link, lo voy a volver a copiar de la persona que acaba de ingresar. Ingresar, por favor, a ese link que dice Quizzes para iniciar un juego. En este juego vamos a practicar el pasado simple. We are going to practice the simple past. Vamos a dar un minuto más, a ver si alguien más se conecta y en un minuto iniciamos.
Listo, vamos a iniciar. Ok, let's go.
for Nicole, the second Omar, and the third place is for Joseph. Okay. Thank you. There's a lot. Muchísimas gracias. Bueno, dudas, preguntas de esos ejercicios que acabamos de hacer. ¿Cómo se sintieron? ¿Ya lo habían jugado? ¿Les gustó? ¿Y qué dudas les surgieron? How did you feel with this game? Did you play it before? Tell me questions, doubts about the past simple, please. Ok, Joseph, me alegra que te haya gustado. Joseph dice que estuvo bueno, que debiera hacer así al final de cada sesión de inglés. Ok, perfecto. Como les digo, lo pueden usar ustedes desde su celular, en algunos ratos jugar, buscar temas de inglés o incluso de otras materias o otros temas que les llamen la atención y hay diferentes clases de juegos, ok? It's a very good app to use it. Preguntas, questions del Simple Past, please. Listo, entonces no tenemos preguntas, dudas. Listo, guys. Entonces creo que podemos dar por terminada la sesión del día de hoy. Recordarles que somos el Instituto Virtual de Lenguas de la Universidad, hoy desde la zona Amazonía Orinoquía. En el chat les voy a escribir el correo del instituto al cual ustedes pueden comunicarse, es invil.sao@unad.edu.co. Recordarles que aquellos que ingresan por convenio SENA pueden solicitar homologación de los cursos de inglés que hicieron en el SENA siempre y cuando lo hayan hecho dentro de alguna tecnología. Decirles que si alguno de ustedes tiene ya el idioma de inglés, pues puede solicitar alguna serie de exámenes para homologarlos. Invitarlos a que desde el Instituto Virtual de Lenguas de la zona hacemos CIPAS, hacemos Speaking Club cada 15 días. Ustedes en su campus pueden buscar en la sesión de eventos de CIPAS las diferentes sesiones que tenemos en nuestra zona. Y aparte de ello, en la página donde encuentran el micrositio del INVIL, también tenemos unas clases virtuales que son gratuitas para todas las personas que quieren ingresar, ya que nosotros dictamos cursos de inglés, francés, portugués, español para extranjeros y también tenemos inglés para niños. Entonces, agradecerles la presencia del día de hoy. No se les olvide, por favor, voy a repetir ahí en el chat el link de la encuesta de satisfacción para que, por favor, la diligencia. De nuevo, gracias para todos. Thank you. There's a lot to be here. Thank you for your participation, for sharing with us this session, okay? Bye-bye and see you soon. Bye, thank you.